Bueno, miren, una promesa que ya estoy cumpliendo. eh, y no me había yo animado, pero la verdad hoy se dio como en automático. Miren. No me había yo animado a poner transcripciones orquestales de Bach, porque las suites, por ejemplo, que vimos con Klemperer, sí fueron compuestas. Ahí sí Bach puso cuando menos el instrumento de su época, equivalente más o menos al de hoy, que como explica con mucha claridad András Schiff, la herramienta es distinta, pero el sentido debe de ser el mismo. Y más que el propio Bach no enfatizaba qué instrumento o qué tipo de obra era, si la misma, digamos, imagínense el pentagrama si se divide entre varios instrumentos, o digo, por un lado, como que nada más imagínense que nada más bosqueja lo que escribe. Entonces, les digo que he oído transcripciones de Bach y esa es otra cualidad única de Bach. Eh, un amigo queridísimo me regaló eh, una mezcla de Bach con música cubana que es espectacular. Luego les he platicado de un francés que es un conjunto de jazz básicamente que se llama, su disco se llama Juan Sebastián Jazz. Magnífico también. Inclusive, no sé si recuerdan que hace años, creo que eran ingleses, vinieron, a lo mejor tú, Rosy, te acuerdas, los Swingers. No sé si eran americanos o ingleses, que eran unos coros de muchos muchachos o americanos o ingleses, estadounidenses, me refiero, que cantaban todos a capela y cantaban cosas de Bach. Estuvieron muy de moda durante un tiempo. En fin, Bach se ha interpretado y reinterpretado. Yo diría que de veras Bach es irresistible. Solamente en mi vida he conocido una persona que me dijo que a él no le gustaba la música, que nada. Una sola persona. Hasta eso, muy buen amigo y muy inteligente y muy sincero, pero raro, pues pobrecito, qué maldición de lo que se perdió. Bueno, entonces ahora sí, por primera vez desde que empecé en la clase presencial y virtual, que ya es un ratito, por primera vez, para mí es importante, es como simbólico, mi primera clase de una transcripción de Bach. Entonces, he puesto homenajes a Bach. Quiero poner una clase de puras transcripciones distintas de Bach, ¿no? Qué rico. Bueno, quién compuso, dirige esta transcripción? Un personaje muy interesante que se llama Leopoldo Stokowski. Eh, nace en el siglo XIX, en 1882, y muere a los 95 años, a los 95 en 1977. Es inglés, estudió en París, en Berlín y en Múnich. Y en 1908 aplica para la orquesta que tenía la vacante de Cincinnati, en Ohio, pegadito a Kentucky. No conozco esa zona, pero es una zona pues semi-rural todavía. Es digamos la mezcla tipo medio oeste, excluyendo Chicago, ¿no? Y como entre pueblo y ciudad, ni tan urbano ni tan rural. Bueno, eh, es más, tiene industria importante, Ohio.
Y además creo que ya no, pero normalmente era uno de los swings que deciden la elección presidencial. Dirigió la obra orquestal completa de Arnold Schoenberg, era muy dado a ayudar a la música contemporánea, estrenos. Ni más ni menos le toca estrenar en Estados Unidos la Sinfonía de los Mil de Mahler, la 8 que acabamos de oír. También la uno, la 3, la 6, la 6 que empieza con la continuación de la sexta con la patética de Tchaikovsky. Ya algunos sabrán que estoy hablando de Shostakovich. Y la 11, la 11 es el año de 1905, la protesta previa a la revolución en 1905, que fue una masacre de los protestantes, de los que protestaban. Bueno, es todo un apoyador de la música moderna, y como es tan exitoso, es tipo mecenas, pero fíjense lo que estrenó, ni más ni menos en Estados Unidos. La consagración de la primavera, eh, en un ballet que él dirigió, la orquesta, bailado como estrella Marta Graham, imagínense de esos momentos. El Boris Godunov de Mussorgsky original, Wojciech de Alban Berg. Es una novela muy dura, Wojciech, y que la ópera, igual que Lulú, son como expresionistas. La historia, todo. Eh, el grande de los dodecafónicos, pero muy cortito en sus obras, por lo que ya lo explicamos, ya no me acuerdo. Maravilloso. Y les digo, entender es lo de menos, el sentir. Anton Weber. Yo le debo el entendimiento a la música dodecafónica a una función que desgraciadamente creo que no se grabó, que se llamó Viena, Viena, solo tú, del ballet de Maurice Béjart en sus buenos tiempos. Wien, Wien, Norduralain. Pues mezclaban música de puros vieneses, o que nacieron, o que vivieron en Viena, pero se iban, digamos, de un Haydn perfecto, de me encuentro una obra de Rafael, y luego un Jackson Pollock, o un Barnett Newman, así uno de rayas. Bueno, eh, estrenó también a Kurt Weill, sarcástico alemán, así como maloso y maravilloso a la vez. La ópera de, de los Sixpence, eh, de Maurice Ravel, de Carlos Chávez, de Héctor Villalobos, de Roussel, de Scriabin, y su codirector húngaro, ese creo que sí judío, importantísimo porque lo sustituyó con un éxito brutal, inclusive discográfico. Seguramente han oído hablar de Eugene Normandy. Eh, Hasta 1941 es el año de la guerra, el año de los más fuertes de la guerra. Es el año que Alemania invade Rusia y Japón invade Estados Unidos, ¿no? Hawái. Y por alguna razón, una interpretación, imagínense, seguramente era el día del Viernes Santo, que hay la costumbre de tocar la Pasión según San Mateo, y que fue un desastre, como que era un fanático, ¿eh? Dicen que obsesivísimo, que podía tardar media hora en que afinara la orquesta, hasta que no estaba satisfecho. Ha de haber sido muy difícil trabajar con él, pero a ver qué les parece. Bueno, eh, entonces lo tomó tan a pecho que dejó la orquesta. eh, y luego lo invitan,
ya como director invitado y dicen que tocó una quinta de Shostakovich espectacular. ¿Se acuerdan con Bernstein? Qué maravilla. La sinfonía que le dedica un artista arrepentido por un sabio reprimenda del partido por haber hecho música formalista. Imagínense, digamos música de derecha. Entonces, pues la contestación muy inteligente de Shostakovich fue eh, una sinfonía como con un mensaje tras bambalinas, en donde en el fondo era puro sarcasmo anti-Stalin que Stalin afortunadamente no entendió del todo. Pero platican que la estrenó ni más ni menos que Stravinsky, que el aplauso duró media hora, no sé cuánto, que se sintieron liberados. Stalin debe de haber sido histórico. Bueno, tanto como la séptima en el sitio de Leningrado. Bueno, eh, luego algo con lo que yo tengo mis reticencias, francamente, y quizá por mi propia experiencia, que no necesariamente es la generalizada. Pero tengo dos experiencias recientes y se las platico con toda honestidad, con su. No soy ni mucho menos pretender que mi clase sea, cumpla con reglas didácticas, porque le insisto, es más de compartir sentimientos que razonamientos. Eh, pero se los comento porque yo creo que hay un vicio, que es hacer la música para niños. Yo creo que es la mejor manera, son niños verdaderamente sensibles y futuro amante de la música como su servidor. Híjole, la llegué a odiar. Qué horror, fantasía, madre. Para mí eso va contra la esencia de la música, que es totalmente abstracta. Digo, eso, y además a mí me chocaba. Y les digo la experiencia reciente, cuando mi tercera nieta, que hoy tiene creo que 14 años, pero yo creo que tenía 8 o 9, toda antes de la pandemia, di una, daba yo las clases presenciales y no di música para niños, di la quinta sinfonía de Mahler y resulta que eh, estuvo atentísima, fascinada, eh, porque yo creo que eso de música para niños es como denigrar al niño, digo, por Dios. Es como si en lugar de enseñarle al niño un cuadro de Leonardo da Vinci, le enseñaron un dibujito de un mediocraso. Entonces, bueno, pues no, yo no estoy de acuerdo con eso. De veras como que, hasta que como que a escondidas y con pena, porque les decía yo y no me quería contradecir con mis papás que me chocaba la música clásica. A oídas, casi a escondidas, empecé a poner en la polonesa de Chopin, el concierto de Bach, hasta que ya salí del closet, digamos. Y pues ya, con la ida a los conciertos, que les digo que era una delicia, porque con mis primeros sueldos me gastaba casi todo, porque vivía en mi casa y me mantenían realmente, pero con mis primeros sueldos, pues todo lo invertí en la sala Margolina, en discos. Era una delicia. Además, era algo que ya se perdió, que era
platicar con los conocedores de música en las buenas tiendas de música que lo aconsejaban a uno. Y como decía García Márquez, lo único más bello que la música es hablar de música. Y había unos eruditos, qué barbaridad. Me acuerdo, nos tocó uno en Gerona, en España, que fue una cátedra de música. Eh, luego, hace varias orquestas, era un hombre muy inquieto. All American Youth. Luego después, ni más ni menos que de Toscanini, que también era medio berrinchudo, a la Orquesta Sinfónica NBC de Nueva York. Luego, algunos que han ido a Nueva York a veces no se llega al estado de Nueva York, sino de New Jersey, Newark. Ah, no, miento, este es otro segundo aeropuerto en Queens, no el Kennedy, sino La Guardia. ¿Por qué se llama La Guardia? Porque fue un alcalde de Nueva York. Y me acuerdo que en una época decían que era el tercer hombre más importante de Estados Unidos. Imagínense dirigir esa monstruosidad de ciudad. Bueno, tan nervosa, por cierto, a mí me encanta. Bueno, pero La Guardia lo nombra director de la Filarmónica de Nueva York, que era como, digamos, el Oscar de la música en Estados Unidos. Era más que el Emmy, imagínense. Bueno, sustituyó a un griego muy famoso, Mitrópolis. No lo conozco, la verdad. Luego hace una carrera internacional. Se da muy buena vida porque son 20 años que pasa los veranos en Europa y los inviernos en Estados Unidos. Fíjense, de 51 a 1961 dirige la Sinfónica de Houston. Pues miren, muy tejanos y lo que quieran, pero la Sinfónica de Houston y la de Dallas han tenido extraordinarios directores. Deben de ser muy buenas, muy, muy buenas. Ayuda a lo económico, sí. Miren, en la de Houston, ¿saben quién estuvo entre otros? Ni más ni menos que Sir John Barbirolli en Houston. Entonces, no conozco realmente las orquestas del sur de Estados Unidos, salvo la de Los Ángeles, sin comentarios. Fíjense, su último estreno mundial de un tal Brian lo hace a los 91 años de edad. Además, le encanta transcribir. Es detallista y perfeccionista. Miren, eh, y habla con Mickey Mouse, eso les digo, a mí no me gusta. Bueno, pero son muy buenas sus transcripciones, entonces vamos a oír la transcripción de La Chacona de Baja, a ver qué les parece para orquesta. En la transcripción de Leopoldo Stokowski, por favor.
definitivamente es otra obra. Yo creo que lo habrán notado. No sé qué les haya parecido, a mí me gustó muchísimo. Eh, Hubo momentos brillantísimos. Ese final deja corto a Bruckner o a Mahler. Qué barbaridad, qué final. Eh, Miren, cuando dé la clase de transcripciones, me encantaría encontrar otras eh, transcripciones de Bach. Es diferente a lo de hace creo que dos clases que di una adaptación para piano, pero aquí como es orquesta, entonces, a ver, me encantaría saber, hasta por curiosidad, si hay otra adaptación o transcripción para orquesta de La Chacona. Estaría muy, muy interesante hasta comparar. Este tiene momentos, la única, mire, ¿por qué le señalaba yo las manos y la cara del señor? Porque es lo que hace la buena fotografía, fíjense. Nos daba toda esa personalidad, hasta un poco altanero, unos dedos clarísimos, ¿vieron? Sin batuta, como que se leía la música, esa grandilocuencia de su mirada como un poquito hacia, así como aristócrata, pero que en la dirección de orquesta es bueno. Acuérdense que ahí sí es una dictadura férrea. La música tiene que sonar como como quiere que suene el director. Eso es importantísimo, el director. A diferencia de la música de cámara que sería la democracia, que esa, pues, en la vida real no existe. Que cuatro se lleven sin ni dos, ahora cuatro que armonizan así, pues, solo en el arte. Bueno, pues básicamente con eso ya los dejo descansar de la chacona. Pues yo con eso concluyo. Muchísimas gracias a mis colaboradores.